Dios poderoso, y Juan es un hombre diferente, porque esto me marcó mucho, porque usted va a Génesis 1:1, dice: en el principio Él creó todas las cosas, ¿no? Pero Juan va mucho más allá todavía. Dice: en el principio. Voy a poner Génesis 1:1. Miren cómo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Va mucho más allá, va más atrás todavía. ¿Por qué? Porque en la época de Juan, del año 70 más o menos al 130, buscaban la gente estudiar a los dioses, y Juan vino a presentar al verdadero, al único sabio Dios, el verdadero, lo vino a presentar. Por eso dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Bajar un cachito. Y el verbo era Dios. Esto es lo único que usted puede entender. Juan vino a presentar al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque se pasaban estudiando a los dioses, pero no conocían al verdadero. Por eso necesitamos conocer al verdadero del tiempo, que están quedando de empavado por ahí. Conocer al verdadero, al verbo. En el principio era el verbo. Esto es tremendo. Jesús era antes de ser alguien andante, antes de ser carne, era la palabra. Jesús era una palabra antes. Antes de ser enviado era una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tienes la palabra, tienes a Él por dentro. Cuando tienes a Él por dentro, tienes la palabra. Por eso usted tiene que encenderse en eso. Como tiene la palabra, usted lo tiene a Él por dentro. Usted es Él mismo andando. Por eso dice: en el principio era el verbo, la palabra, y en la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Usted, cuando habla la palabra, usted es Dios. Ay, Dios mío, santo, ¿dónde me ven? Pero cuando tiene la palabra, por eso Juan quiere revelar que se hizo carne un día esa palabra, que no se quedó ahí. Fue el principio, fue una palabra, pero vino a manifestarse, a hacerse carne y caminó entre nosotros. Eso es lo primero que yo tengo que entender. ¿Qué necesito yo? La palabra. Y esa palabra viene a manifestarse. Por eso dice: el verbo era con Dios. La palabra era el aliento de Dios, el ruaj. La palabra era la boca de Dios. Por eso cuando usted habla palabra, pues Dios mismo hablando a través de usted, te conviertes en esa. ¿Por qué? Porque es la palabra. Y el verbo era Dios. Si usted toma la palabra, le está tomando a Dios. Por eso, no importa cuán lejos haya ido, en un momento determinado, lo que te acuerdas es la palabra que un día recibiste, y dice: no, yo tengo un Dios que me puede sacar de este problema, de esta solución, de este desierto, que puede darme la solución para mi vida, porque viene esa palabra. No importa cuánto te hayas pecado, alejado, ido, lejos, no importa, porque acá hay uno que no quiso saber nada de Dios, y mira dónde está ahora. Porque es Dios mismo que provocó, Él mismo se metió dentro mío. Por eso que dejemos que la palabra se haga carne en nosotros en este tiempo. No tanto chisme, no, para yo quiero averiguar si es cierto. Partee lejos eso, y que la verdad de Cristo se haga carne en nosotros en este tiempo. El 2, Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. La 3. Todas las cosas por Él fueron, por la palabra. Y si ya nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Si no creo la palabra, no puedo esperar nada. Ay, ay, ay. Pero si creo, tampoco me pueden quitar esa palabra que yo gané, que Dios no te pueden quitar. ¿Quién te puede quitar? Es un pecador, ¿no? Yo conozco la palabra, yo conozco al verbo que fue antes del principio. Ese fue el cordero inmolado que vino a limpiarme. Yo soy limpio porque tengo la palabra por dentro, y nadie te va a condenar, y nadie te va a juzgar porque tengo la palabra por dentro, y nadie te quita si usted no entrega eso.
Por eso, si no crees, no va a pasar nada. Pero si crees, prepárate para que se manifieste en tu vida. Prepárate para que se manifieste esa palabra que recibes en tu vida. Eso es lo que provoca, eso es lo que nos gusta a Dios. No importa un rábano lo que ande diciendo por ella. Yo creo la palabra, lo que me interesa es la palabra. ¿Cuánto conoces la palabra? Y vas a hablar de Dios, no vas a hablar de otra cosa. Por eso un ministro, cuando conoce a Dios, habla de la palabra, porque la palabra se hizo carne y él vive eso que se hizo carne en él. No anda por eso. Este tiempo, este año, se puede determinar. No, yo quiero dejar de contar cuentos ajenos y gloria ajena, quiero contar la mía. No sé si hay alguien que pueda levantar la mano, padre, en este año quiero contar la gloria que va a saber a través de mi vida. No quiero estar contando más gloria ajena y gloria ajena, no quiero vivir una mía. Por eso con una actitud diferente usted va a ver. Te pueden maldecir de todos lados, pero lo que tú crees es lo que te va a definir. Cuando tú crees la palabra, entonces camina diferente. Te van a maldecir, hay un brujo ahí que yo justo tengo que pasar por ahí, no me interesa. Porque tengo el verbo metido por dentro. Y donde va él, voy yo también. Y donde voy yo va él, porque los dos son uno. Tiene la palabra metido por dentro. Entonces, ahí viene el temor. ¿A qué le tiene miedo? Está el temor y el miedo. Si usted tiene miedo de cruzar por ahí, para ir cruce, vaya, Señor, me arrepiento, me convierto, no, de dónde me vamos a quizás de vuelta para volver a creer en ti y ahí cruzar. Por eso el temor a Dios, no a lo que, al miedo lo que pueda haber ahí. Ay, esa es mi lucha. ¿Será que este medio puede dar la cuenta? Ay, la tarjeta. Miedo. Pero la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes, y tus graneros van a ser llenos, y tu casa, tu economía va a ser lleno, tu finanza va a ser lleno. Cuando tú honra, cuando tú honras, ¿cómo tú honras? Creyendo en la palabra. Por eso, cuando caminas creyendo la palabra, no te importa lo que esté pasando, porque tú lo estás honrando. Y dice su palabra que él honra a los que le honran. O sea que usted y yo estamos en los pensamientos de él, esperando esa honra. Por eso esa es la lucha del hombre y la mujer. La mayoría no va a una iglesia porque piden demasiado. No, acá te enseñamos a encontrarte con Cristo. Y ahí va tu ofrenda a Cristo, lo que entregas es a Cristo, tu obra es a Cristo por lo que él hizo. Porque hay un loco ahí que abrió un local y empezó a juntar gente, pero es Dios en esto. Si no está Dios, no hay nadie. Santo Dios, el Verbo. Santo Dios. Y dice: por él todo fue hecho. Escuche, eso tiene que abrazar. Por él todas las cosas, por él. Así que prepárate. Si tienes la palabra, todas las cosas funcionan por medio de ella. Prepárate. Todo va a ser creado por el que creíste la palabra. Todo fue hecho por la palabra. Ay, esto es lo que va. El enemigo quiere alterar tu mente y llevarte la lógica. Y no la revelación que está soltando esta noche. El rema de Dios. Cuando entiende que por él, por el verbo, por la palabra, todo fue hecho. Yo me tengo que mantener, no tengo que hacer más nada. No, vos tenés que orar 14 horas, ayunar 3 días seguidos. No, pero no me dice eso. Por él, por el verbo, la palabra, que es la palabra y ya está hecho. Mantente, espera, pacientemente espera a Jehová, al verbo, a esa palabra, porque la palabra me hizo esperar. ¿Qué quiere decir eso? Miren los tiempos desde Adán hasta que apareció el postero Adán, que es Cristo. ¿Cuánto tiempo pasó y se materializó? O sea que que nos preparemos para que se manifieste la palabra, que se suelte en esta casa. Porque es su palabra. Lo que tiene poder acá es su palabra. Yo creo en una palabra, por eso es la palabra lo que tiene poder. Por eso lo que carga es lo que tiene poder. Usted tiene que cargar el verbo por dentro. Y me dice: si ven nada de lo que ha sido hecho,
Y si no es nada de lo que ha sido hecho, fue la palabra. ¿Qué necesito? La palabra. La palabra de Dios. Entender cuando viene la revelación. Por eso ayer lo aprendí. No sé si tengo acá, pero lo leí tanto. Cuando entiendes la palabra, ahí usted tiene que tomar la decisión de seguir como está o acceder a eso que entendió. Por eso ahora yo entiendo que muchos me dijeron que linda tu predica y nunca más la vi en la iglesia. Ahora tú tengo la respuesta porque entendió la palabra. Qué bueno, fue buenísima la palabra, pero te decidiste a seguir con tu vida loca, seguir con tu vida y no abrazar la palabra. Por eso Él nos hace entender por medio de la fe. Por eso hay gente que tiene fe, pero no quiere accionar, no quiere tomar la palabra. La palabra no viene a complacer una necesidad. No viene por sentimientos o emociones. No viene. Y no puedo orar sin la palabra. Necesito la palabra. O sea que si usted le está costando orar, quiere decir que vaya a leer la palabra. Cuando agarre un salmo, ahí está eso. Tranquilamente puedo usar un salmo. Léase y vaya a orar por esa palabra. Jehová mi pastor. Y empieza a oír al Señor. Jehová mi pastor. Será, no sé. Y empieza a luchar. Señor, pero quiero aceptar tu palabra. Tu palabra dice: Jehová es mi pastor. El pastor. ¿Para qué está pastor? Ya, entonces te levantas y empiezas a investigar. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Nada me falta. ¿Qué me falta? Empezar a notar por lo menos, hacer algo. Y después va a hablar por eso, Señor, lo que entendí hoy, vengo a hablar por eso que entendí hoy. Nada me va a faltar. El lugar es dedicado a pastos. Me harán descansar. Estoy hablando por eso. Cualquier palabra que usted oiga, ora por eso. Por eso, le conviene a usted leer la palabra y usted va a llorar por eso. Sin la palabra no puedo orar. Por eso muchas veces cuando usted va a orar, se le viene la palabra a la mente y ahí está la respuesta de Dios. El verbo al mismo respondiéndote lo que estás orando. Por eso es bueno prestar atención a anotar y tener. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho a escribir. Cuando yo escribía, me acordaba, así aprendí en la escuela. Ya decía algo que está mal. Yo hacía machete. Pero cuando escribía, después cuando quería usar, yo me acordaba de lo que había escrito. Entonces me usaba al final. Estaba más con miedo que descubran donde yo guardé. Pero me acordaba. Y el Señor me dijo: bueno, hace lo mismo con la palabra. Te cuesta entender, te cuesta abrazar. Bueno, una vez, por eso uso cable, uso esto, todo, anoto, todo, porque una vez abrí la Biblia y se me cayó y se cayó todo el papel que tenía. Entonces ahí juntar y poner toda la ubicación me costó mucho. Y cuando yo descubrí que en el celular, bueno, tener una tablet, tener blog de notas, tener todo, gloria a Dios por la tecnología. No es el diablo, es decir, ¿cree que el diablo? Bueno, vale, usted con su creador. Pues yo confío del creador de los cielos y de la tierra, que también dio la sabiduría para que se invente esta tecnología. ¿Por qué? Porque lo que me quiso destruir a mí ahora me bendice. Eso para lo entender. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que estás creyendo hoy? Tiene que estar la palabra de Dios. Porque por eso dice: instruye al niño para que cuando sea grande no se aparte. Y esto me llamó la atención porque hay muchos que le instruyen enseñándole Spider-Man cómo estirar la cosa y los juguetes, todo, pero ¿qué le están enseñando? Eso no le va a ayudar cuando sea grande. Tiene que enseñar principios morales, de conducta, de honra. Eso le va a hacer volver de vuelta a Cristo. Por eso es bueno que los niños vengan a la escuelita, aunque eso es el deber de los padres. Eso de escuelita es, claro, es una ayuda, pero eso es deber de los padres. Me metí ahora. Entonces, si usted viene a la escuelita a traer a su hijo, cuando empiece, usted honre a la maestra que le está enseñando que es algo que tiene que hacer usted, como padre, como madre. Ay, ¿dónde me metí, santo Dios?
Bueno, seguir una palabra es un extra. Eso lo ayuda a usted a madurar y a entender las cosas de Dios. Cuando oro, pido por lo eterno, que es la palabra que estoy entendiendo, que es el reino. Que viva tu palabra en mí, Señor. Amén. Abrazar tu palabra, entender tu palabra, que se manifieste tu palabra en mí. Cuando pido por lo terrenal y temporal, son palabras vacías. ¿Por qué? Porque la familia, la salud, todos los beneficios son añadiduras que vienen por buscar el reino de Dios. Por eso cuando te enfocas en la palabra, tú buscas la palabra y oras por la palabra, tu familia, tu salud, tu economía, todo viene por consecuencia que te decidiste a abrazar la palabra. Pero por eso a muchos no funciona, porque viven orando por la familia, sino mi familia. Pero la palabra te dice, busca lo eterno, busca el reino, lo que gobierna tu familia, trae al reino, que el reino de Dios venga a gobernar sobre tu familia. Por eso, bueno, eso es un mensaje de Dios. Del reino, por eso Jesús dice que venga el reino, porque hay un reino también en la tierra que se llevó mucho y gobierna mucho, pero Jesús dijo, pidan que venga el reino, que venga, ya está todo, solo llámalo que venga a gobernar sobre todo eso. Por eso la prosperidad es lo que tú pides creyendo de lo eterno. Esa es la prosperidad. Lo eterno es la verdadera prosperidad. Las manifestaciones de las añadiduras son las consecuencias de lo eterno. No es prosperidad eso. Porque usted puede tener todo, 5 casas, 3 autos, un montón de cosas, pero por dentro usted está en amargura, en tristeza, no puede disfrutar nada. Porque es algo temporal. Usted sabe que eso, porque compró el auto 0 kilómetros a la semana, ya esa alegría ya no está más, porque tiene que trabajar para pagar eso, ¿verdad? Pero cuando tienen los brazos eternos, tú abrazas eso diciendo, esto es una honra, mi Padre, por cuanto me decidí a buscar lo eterno, y si Él me dio, me va a ayudar también a pagar eso, a mantener eso. Eso es lo que provoca a Dios cuando buscamos lo eterno. Por eso Juan 1:4 en Él estaba la vida, y la vida era la luz. Cuando no tienes la palabra, no tienes vida. Y cuando tienes vida, tienes luz, tienes claridad. Por eso está el famoso primer amor. La gente se reconcilia, la gente vuelve a Dios y se enciende de vuelta por dentro. Es porque volvió a tener vida y tiene claridad ahora donde está parando, que ya se lo sienta el verbo por dentro. Pero es que eso no se apague, que eso no mengue, sino que podamos siempre. ¿Qué pasa? Mengua que la palabra, la leña. Estaba buscando dónde lo noté, no sé dónde lo noté, pero algo de un mensaje así, donde estando discutiendo, estando hablando, ¿no? Y viene uno y empieza a meter leña. ¿Qué va a hacer? Mentira, a ver, dale, uno. ¿Yo? ¿Qué está haciendo? ¿Está metiendo qué? Leña, está encendiendo ahí, la cosa no está, pero está metiendo leña para terminar toda la trompada. Bueno, que así sea con Dios. Métale leña, métale palabras, no te está menguando esto, no olvides que meterle más palabras, más leña a esto que estoy creyendo. Eso es métale leña. Viene el enemigo con pensamiento, con palabras, y usted va a la palabra y le mete leña. Y quema eso. Pero se enciende la palabra en nosotros. En la palabra está la claridad que necesitamos. Amén. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra ella. No van a prevalecer. No hay ignorancia cuando cargas la palabra. No va a prevalecer la tiniebla porque tú cargas la palabra. Estás encendido, tienes la palabra.
El problema del hombre no es Dios, sino que le cuesta tomar la palabra. No, ¿para qué leña? Estamos bien así. Ese fuego aguanta todo el día. Bueno, yo por las dudas voy a quitar la leña al lado. Santo Dios, Dios. Pero la gente prefiere lamentarse de los problemas que tomar la palabra. Eso no es fácil. Eso es el sistema. Crea el hombre y la mujer lamentándose. Prefiere victimizarse porque es pobre, de bajos recursos, el menor de la casa, o sea que la herencia va a ser un poco pobre para mí. Victimizándose. Que tomar la palabra, porque es tan fácil. Entonces, que nos vamos a meter en sacrificio. No, tengo que orar, tengo que hacer un montón de cosas. Todos los días tengo que congregar a la iglesia. Bueno, acá no va a sábado y domingo, ¿no? Entonces uno tiene que buscar otro lado. Pero la gente quiere sacrificio para que se manifieste el verbo. Pero me está diciendo que solo queda la palabra, que tome la palabra. Cristo simplificó todo, lo mostró todo con un sacrificio perfecto sobre nuestras vidas. Santo Dios. Prefieren decir que no pueden soltar el pecado que llamar al verbo y se haga carne para soltar el pecado. ¿Por qué dices soy tan pecador? ¿Y por qué en vez de decir soy tan pecador, di que venga el verbo? Ven a mi vida, hazte carne en mí, Señor, este tiempo. Ven tu palabra, hazme recordar tu palabra. Espíritu Santo, hazme recordar y enséñame tu palabra para que tu palabra se haga carne en mí y déjate de victimizarse. Está victimizándose. Ya sabemos ya todo lo otro. Yo ya sé ya. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo eterno? Cuando tienes al verbo por dentro, tú hablas diferente, tu andar es diferente. Porque una cosa es que conozcas las palabras logos y otra que conozcas el rema de Dios y se haga carne en usted. Dice la Biblia, por eso dice, en el principio del verbo, y el verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Ellos le vieron caminar, pero al tener a Cristo por dentro, tú tienes la palabra andante. La palabra comienza a caminar cuando tú caminas, pero cuando la tienes por dentro, cuando se hace carne en ti, cuando se hace carne en ti, no oras por bendición. Tú eres la bendición andante, tú eres la restauración andante. Cuando usted entiende esto, la gente le ve que tuvo que hacer Dios para restaurar a esa persona. Bueno, la restauración andante, sos la bendición andante. Cuando tienes la palabra, te encuentras con alguien y no sé, es algo diferente. Me siento bien como porque cargas bendición por dentro. No tienes que orar. Cuando oras, ay Dios mío, por bendición, es porque no estás creyendo que llevas por dentro el verbo. Esa es nuestra luz, creer que estamos por dentro, que tenemos por dentro, porque vemos en el entorno todo lo que está pasando. Nada bueno en las noticias, ni nada, ni película buena, no hay, todo es. Entonces necesitamos el rema que se manifieste por dentro. Por eso vendrán situaciones difíciles, pero las tinieblas no prevalecerán sobre eso, porque tienen la palabra. Por eso no mire tus debilidades. No mires tus fallas, no mires lo tuyo. Mira que el verbo está dentro de usted. La palabra, que la palabra lo lleva por dentro. Eso tengo que mirar. Por eso, deja de mirar lo que dice por ahí. Mira lo que Él dijo de ti. Mira eso y abraza eso. Lo que está en la palabra. Por eso está la gracia de Dios. La gracia de Dios está para nosotros. Y eso quiere decir que el verbo lo puedo llevar dentro mío porque tengo la gracia que me da ese regalo de llevarlo por dentro. Al verbo por dentro. Por eso, logos es la palabra conocida. Está la dabar, que es la palabra revelada. Y el rema, que es la palabra de la hora. Cuando Dios habla ahora,
es la declaración. Por eso, la filosofía se disfraza de sabiduría. La filosofía es el amor al saber, y eso no es sabiduría, porque no se manifiesta. Por eso es logos. Pero hay personas que dicen, eso no está en la Biblia, porque se basan en el logos. Pero si tienes el rema, la revelación, usted tiene que no está en la Biblia, porque usted lo lleva por dentro al verbo, que es antes de que se creara la Biblia. Por eso mucha gente busca, eso no está en la Biblia, claro, porque se basan en el logos. Es la información, la palabra conocida. Conocen Biblia, conocen este libro, pero no conocen el verbo que se hizo carne. Por eso Jesús le dice a los fariseos, ustedes estudian la Biblia, pero ahora la Biblia está frente a ustedes. Se les reveló, se les hizo carne y no le estaban conociendo. Porque Dios es mucho más que un libro de 66 libros. Dios es mucho más. Por eso tenemos que anhelar que se haga carne el verbo en nosotros. Por eso muchos aman la filosofía, amar al saber. Quieren saber. Saben mucho de arameo, hebreo y griego. Gloria a Dios por todo eso. Yo también tengo metido eso. Pero cuando yo entendí, Señor, quiero que se manifieste eso que estoy entendiendo en mi vida, entonces ahí cambió mi perspectiva. Cuando vino la revelación. Por eso lógica viene de la raíz de la palabra logos. Y logos es información, es un pensamiento. Santo Dios. Por eso el pensamiento es el sonido de la palabra. Sonido del pensamiento. La palabra es el sonido del pensamiento. Pensó Dios, soltó la palabra. Ahora esa palabra se tiene que revelar. Dios mío, vio que no puedo profundizar mucho. La palabra, lo que sale de mi boca. Eso yo pensé antes de orar. La Biblia es eso. Pero ahora yo tengo que querer que venga el Espíritu y me revele por qué Dios dijo esa palabra, que estaba en el pensamiento de Dios. Eso es honesta. Esa es una revelación, y eso es lo que transforma al hombre y la mujer, no es la lógica. Por eso la revelación es quitar el velo. Se te revela algo. Por eso Apocalipsis no es Apocalipsis. Eso es en latín, le tradujeron Apocalipsis, pero es el libro de revelación. Ahí la mayor revelación está ahí, en Apocalipsis. Pero por eso usted ve todo muerte, destrucción, pero se le tiene que revelar a través del Espíritu lo que dijo el Espíritu y quiso dejar plasmado ahí. Por eso la revelación es quitar el verbo. Algo oculto, un secreto que se te dio a manifestar, que es el verbo. Por eso Juan habla de una manera que los otros discípulos que escribieron los libros, los otros evangelios, nos dicen lo mismo. Usted agarra de primera de Juan 1:1 y también vuelve a hablar del verbo de Dios. Él se enamoró, él era el que se recostaba en el pecho de Jesús, él se enamoró del verbo. Él entendió quién era antes. Santo Dios. Por eso, cuando te enamora la palabra, habla de la palabra y camina sobre esa palabra. Santo Dios. El alabar, que en hebreo es la palabra, en hebreo, que se traduce como poder creativo. Por eso la revelación, usted cuando tiene una revelación, usted no puede contar a la gente que no entiende de revelación, sino usted tiene que hablarle de logos para llevarle la revelación. Usted tiene que entrar en su atmósfera, en su filosofía, en su conocimiento, para llevarle la revelación, pero si tiene hambre, si no, no. ¿Sabe cómo yo perdí eso? Cuando vi a dos personas discutiendo por la palabra, ahí Dios me enseñó. David, ¿con qué espada mató a Goliat? Con la misma espada de tu enemigo, tú, hermanos. Bueno, eso es para entendido, ¿no? Con lo mismo que entiende la otra persona, tú le convences porque usaste la misma
filosofía, una arma que usa la persona, su conocimiento. Pero ahí tiene, por eso sin el espíritu de esto, olvídese. Sin el espíritu, olvídese, porque ahí está la arrogancia, el orgullo. Si no es por el espíritu, ni se meta ahí. Por eso aquí tenía una convicción, nos preguntó cómo se llamaba ese gigante, quién es ese filisteo incircunciso. Nos preguntó cómo se llamaba, porque tenía una convicción, él era la palabra caminante por dentro. Por eso la palabra es poder creativo. Cuando usted tiene la palabra, Dios te está dando a manifestar algo que se va a manifestar en tu vida y en la mía. La palabra. Por eso Él suelta la palabra. Y la palabra, para indicar una acción, necesita un verbo. Sin el verbo no hay acción. Usted conoce de información, pero necesita la revelación al verbo para accionar en esa palabra. Por eso puede saber mucho de Biblia, pero necesita el verbo para que se manifieste. Usted no conoce personas que saben mucho de Biblia y le van a dar y usted va a quedar pata para abajo, para arriba, pata para arriba de cabeza, quedan porque tiene mucha información. Entonces ahí tiene que estar el Espíritu, nosotros, el verbo. Por eso Jesús tenía la respuesta para todos. Cuando va Nicodemo y le dice, sabemos que viene de Dios por lo que los milagros que hace y todo, Jesús tenía la respuesta para todos. No, porque tenía el Espíritu Santo por dentro. Y Él era el verbo, Él era la palabra. Los que estudiaban nosotros querían la respuesta, y Él era, porque Él escribió eso que los otros estudiaban. Santo Dios, por eso necesitamos el verbo por dentro, para que se manifieste. Usted se va a topar con mucha gente que conoce de Biblia, gloria a Dios, pero los resultados ¿dónde están? No hay manifestación. ¿Por qué? Porque necesitamos el verbo, la revelación de Cristo, para que se manifieste su palabra. Por eso Jesús y sus discípulos dicen de esto, miren, Juan 6:60. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta. ¿Quién lo puede oír? Pero cuando yo voy al griego, la palabra ahí, esa palabra, se traduce como logos, algo dicho. Ellos no lo estaban escuchando a través del Espíritu, sino una información, algo que estaba diciendo. Por eso Jesús después le responde en el 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Y esa, dice, y la palabra, esa palabra en griego es rema, declaración. Por eso la gente no entiende de declaración. Yo declaro, es un rema que Dios está trayendo para la hora, para ya, lo que quieren recibir ya. Eso provoca un espíritu diferente y trae vida. Son espíritus, son vida. El 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendió porque él conocía el Logos, pero ahora vino al rema que produce vida eterna. Por eso el mundo va a pasar, pero su palabra no. Él, cuando viene la palabra, te está diciendo que hay vida eterna en ti y que vas a desaparecer el cielo y la tierra, pero usted y yo no, por cuanto creímos en la palabra. Santo Dios. Por eso para muchos la misma palabra es piedra, pero para otros es vida. Duro, porque no están acostumbrados a escuchar la declaración. Usted ve en las redes sociales como, ¿dónde dice eso de declarar? Claro, porque están entendiendo que es algo duro. Están viniendo a ellos y no entienden. Tiene que ser todo lógica. Por eso, cuando cada vez que esté la lógica, eso limita a Dios.
Necesitamos la revelación del Espíritu, y eso rompe mi cabeza, mis neuronas, porque estamos acostumbrados a un sistema y queremos que venga el reino de Dios, que es otro sistema. Santo Dios. ¿Cuánto era 5 panes y 2 peces? Para 5.000 hombres, 5 otras mujeres. Usted, por lógica, creo que Pedro no comía solo eso y quedaba con hambre todavía. Jesús solo, o el niño que trajo. ¿Sabe por qué trajo el niño eso? Porque ese era el almuerzo de él. Lo que entiendes hoy de la palabra puede alimentar a miles. Porque es el reino, no es tu lógica, es el reino, la revelación que viene a tu vida. Lo que parece insignificante que están entendiendo la palabra es para miles. Es para miles. Por eso, el estudio alumbra el alma. Te sientes diferente, pero la revelación ilumina el espíritu. Enciende tu espíritu por dentro, tienes vida, tu espíritu se ilumina, caminas diferente, tienes vida, vienen de vuelta todas esas cosas que querías hacer, vuelvan a nacer en ti, porque la palabra te ilumina y te ve la capacidad de volver a hacer eso que te veías incapaz. Ay, ay, ay. Por eso necesitamos la revelación, tenemos que venir con un espíritu diferente. Abrir el corazón, no es que usted hay un cuchillo y atrás y usted va. No, cambia de actitud. Cambia de actitud. Señor, esta cara larga, eso no puedo cambiar. Ayúdame, Señor. Por eso se adora, se canta antes primero, para que usted suelte eso, se patee lejos. Santo Dios, esa actitud cambia. Padre, si usted vino a este lugar, o sea, un lugar que sea, por algo espiritual, usted vino por algo espiritual porque usted sabe que cuando viene vida, se enciende y el resultado es lo que te amargaba alrededor, se comienza a transformar por cuando se te iluminó la palabra. Por eso siempre está lo espiritual primero sobre lo terrenal y temporal, que es lo eterno. Buscar su palabra, siempre eso va a cambiar todo alrededor nuestro. Por eso, sin el Espíritu Santo no hay revelación. Por eso hay lugares que usted entra y habla la palabra, pero como que le falta algo. Porque no entienden del Espíritu Santo. No hay revelación, hay información nomás. Te pueden leer toda la Biblia. Y hay lugares que te leen esos libros del Antiguo Testamento, pero 5 capítulos enteros. ¿Quién no le va a dar sueño? No, para eso me quedo en mi casa. Claro, yo también haría lo mismo. Pero cuando está el Espíritu Santo y sabe que hay revelación, tú sabes que en una noche se puede soltar un rema y va a transformar todo tu alrededor, tu casa, tu mente, y sale con otros pensamientos de este lugar. Cuando está el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay revelación. Sin revelación no hay manifestación. Sin manifestación no hay cambio. Por eso no hay cambio en la vida de la persona, porque no hay manifestación. Esta no cambia. Pero si vos vas a la iglesia y vos no cambias, ¿cómo va a querer que cambie el otro que no va a la iglesia? ¿Dónde? Yo estoy orando para que cambie, pero ¿tú fuiste a la iglesia por vos o por él? No, aquí se trae con él o con ella. Si Dios le trae, porque usted se va a manifestar el cambio, por cuanto el Espíritu Santo lo trajo a usted. El Espíritu Santo es el que te revela todas las cosas, y esa revelación te lleva a la manifestación de Él en tu vida, y eso te lleva al cambio. Esa manifestación. Por eso cuando tiene la palabra manifestada en usted nada lo va a cambiar a usted, porque usted lo está andando, viviendo usted mismo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no vemos cambiar nosotros. Entonces Dios provoca que alguien de afuera te vea y te diga: te veo diferente. ¿Qué diferente? No sé, antes te veía de otra manera, pero ahora te veo diferente. Dios provoca que
te digan que ya cambiaste. Eso es lo que provoca a Dios. Te están diciendo que ya cambiaste y no te estás dando cuenta. Porque el enemigo te quiere volver a poner el velo y que vaya a la lógica de vuelta. Entonces Dios provoca esas cosas. Personas que te conocían se encuentran de lo diferente, cambiado, ¿qué? Entonces entienden, mira, hay un cambio, no me di cuenta. Ay. Porque Dios ya te va llevando a la manifestación de su gloria sobre tu vida, a esas condiciones en las que Dios te está llevando. Por eso, escuché esto lo que voy a decir: tomar tu cruz y sígueme. Todos lo veíamos como un sacrificio. Este marido, esta mujer, esta suegra, bueno, ya son varias cruces ya. Pero, escucha, tomar la cruz y seguir a Cristo es tomar tu redención. Por eso no me voy a comprar la cruz, me voy a meter acá. Eso para que me recuerde que ahí fue pagado mi pecado. Ahí fueron mis fallas, mi pecado, todo lo que me condenaba, me condenaba, me hace recordar que Él la redimió. Tomar la cruz que te vea falta, ve errores, pero ve la cruz que está caminando y llevando. No, Él me redimió, Él me perdonó y abrazo la cruz por eso. Tu cruz no es tu marido, tu mujer, tu suegra, que no es una cruz, ¿no? ¿Cómo es Eduardo? Santa Cruz. No. Es el sacrificio de Cristo que nos hace tener derecho legal, que se pagó un precio por mí. Esa cruz me hace recordar que Él se pagó un precio por mi vida, que alguien dio su vida por mí, que esa sangre no se derramó en vano, sino por mí, por cuanto yo creo en Él. Por eso cuando venga el enemigo a decirte, tú eres un pecador, tú le muestras la cruz donde fue pagado el pecado. Por eso toma tu cruz. El caminar sabiendo que tienes derecho legal por cuanto alguien pagó. Santo, ¿no? Cambia tu visión. Esto cambia tu perspectiva. Ya no es una cruz que no quiere venir a la iglesia o esta que no quiere venir, o mi hijo rebelde, sino a entender que hay una redención. Alguien pagó el derecho legal por mí. Eso quiere decir que la palabra pasa a ser legal en mí cuando yo tomo esa cruz. Creo la palabra. La carne te va a hablar, pero el espíritu de la palabra te va a hablar también. Santo Dios. Pero a quien escuchas es de quien dependes. Por eso cuando tienes la cruz dices, no, tengo la palabra todavía, porque la cruz me da derecho legal que se manifieste esa palabra en mi vida. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia se hizo página, pero la palabra se hizo carne. La Biblia se hizo página, pero la palabra se hizo carne. Cuando recibes la palabra, tarde o temprano se hará carne en ti. Esa palabra se va a manifestar en ti, tarde o temprano. Por eso no tengo que tener palabras incorrectas en mi vida. Debo alinear la palabra correcta, porque si son buenas o son malas se van a materializar esa palabra. Si son malas se va, mi hijo, y usted empieza a tirar palabras, cambia esa palabra. Aunque no puedo, yo sé que tiene un sistema, un mecanismo, un patrón, que no soltar la bendición como cuesta. Necesitamos verlo. Mi hijo cabezón, Señor, voy a orar por este cabezón. Señor, si quiere salir a otra palabra,
Ahí ayúnate, cierra la boca. Y va a ir suelta bendición. Bendigo a mi hijo. Hoy es así, pero mañana va a ser lo que dice su palabra. Por eso yo tengo que alinear mi palabra a las cosas buenas. Todo lo bueno. Por eso es la noticia. Usted escucha noticias, todo mal. El dólar de vuelta aumentó, el combustible aumentó, el pan aumentó, todo aumentó. ¿Y la palabra? Sobreabundó, te digo. Ay, ay, ay. Si escucho tanto eso, tengo que escuchar más palabras. Alimentar más palabras para que vaya por encima de eso. Por eso yo tengo que alinear mi boca a la palabra correcta de Dios. O sea que mi espíritu debo mantener la palabra correcta. La palabra hecho carne manifiesta la gloria de Dios. En este pasaje, si bien está hablando de Cristo, Cristo se tiene que hacer carne en mí para que yo pueda manifestar su gloria. No hay gloria si no hay manifestación, porque no hay palabra. Santo Dios, que se me hizo largo esto. La gloria no se siente, la gloria se ve. Eso es lo que yo podemos entender, que la gloria se ve, solo se ve. La gente lo va a ver y va a decir, ¿qué es lo que tenemos? Es porque ahí te está dando cuenta que hay una gloria que comenzó a manifestarse en usted, que no ve, que nosotros muchas veces no vemos, pero la gente está viendo, y eso en muchos crean envidia, celo. Santo Dios. Y ahí que Dios nos ayude a que ellos también puedan abrazar la palabra así como nosotros. Por eso, si soy un hombre muy desordenado, la palabra se va a encargar de ordenarte. Me siento pecador. Bueno, necesitas la palabra te va a limpiar. Por eso Jesús dice, ya vosotros están limpios por la... ¿Qué tenemos que abrazar entonces? Me siento sucio, pecador. ¿Y la palabra? O sea que va a tener el culto mañana a decir, gloria a Dios. Hoy no limpié nada. ¿Vio? ¿Qué tenemos que abrazar? La palabra. ¿Qué puede hacer lo terrenal por usted? Si lo terrenal fue creado por la palabra. ¿Entendió, no? Esto me volvió a la cabeza. ¿Qué puede hacer lo terrenal por mí? Si lo terrenal fue creado por la palabra. ¿Qué necesito yo? La palabra. Santo Dios vino. La gloria trae gracia y verdad en nosotros. Que nadie te pueda decir lo contrario. Nadie te va a decir lo contrario. Que la palabra se haga carne y podamos ver